class, my name is Gisela and this is the channel Inglés para tu vida. Today we have the class about WH questions. WH questions are used when we want to know specific information, right? An example of a WH question is what's, where's, how many, how old, how much, when, etc. Alright? Let's have a look at the first. Pero antes, quiero invitarlos a suscribirse al canal Inglés para tu vida. Recuerden que tenemos un curso completo de inglés desde cero, más de 1200 videos para ti, para que logres tu objetivo de aprender inglés. Okay, the first question is where. Where. We know that we use where when we want to know about places and situations. For example, where do you live? Where do you live? Puedes repetir conmigo. Where? Where? Where do you live? Where do you live? Also, where's the school? Where's the school? Where's the school? ¿Dónde vives? Where do you live? Where's the school? ¿Dónde está la escuela? Alright. We also have another WH question and is who. When we use the question who, we want to know about people. For example, who's that boy? Who's that boy? ¿Quién es ese muchacho? Who's eating an apple? Who's eating an apple? ¿Quién está comiendo una manzana? Las repetimos. Who's? Who's? Who's that boy? Who's that boy? Who's eating? Who's eating? Who's eating an apple? Who's eating an apple? Okay? Another WH question that is very important is what? And perhaps is the most common. Es la más común, la que siempre solemos utilizar. It is used for persons, animals, and things. La podemos utilizar para personas, animales y cosas. For example, what's this? O aquí en forma completa, what is this? What is this? ¿Qué es esto? What's your name? What's your name? Y puedes repetir conmigo. You can repeat after me. What is this? What is this? What's your name? What's your name? Very good. Another WH question that we have is which. To express a choice, para expresar una elección. Between two or more things, entre dos o más cosas. For example, which color do you like? Red or blue? Can you repeat after me? Which color? Which color? Which color do you like? Which color do you like? Red or blue? ¿Qué color te gusta? ¿Azul o rojo? Entonces, nosotros utilizamos which y vamos a colocar las opciones, ¿sí? En el caso de azul y rojo estamos poniendo dos opciones. Cuando coloco what es general, ¿sí? Alright. Y en which ya hay una elección entre dos alternativas o más. Why? Why? We use the WH question why to ask about the reason of something. Para preguntar la razón de algo. Y normalmente se responde con because. Pregunto con why y respondo con because. For example, why are you sad? Why are you sad? Porque estás triste. Puedes repetir conmigo. Why? Why? Why are you? Why are you? Why are you sad? Why are you sad? Porque estás triste. Y lo puedes responder con because. Because I left my job. Because I quit my job. Cualquier tipo de respuesta. Another WH question that is very important is when. When. To ask about chronologic time. Para preguntar sobre el tiempo cronológico. Y aquí tenemos when's your birthday? When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Sí? Y vamos a dar una respuesta completa y con función o en función al tiempo.
a esa pregunta. Also, we have the WH question whose. Whose. To know who is the owner of something. Para conocer quién es el dueño de algo. For example, whose is the telephone? Whose is the telephone? ¿De quién es el teléfono? Puedes repetir conmigo. Whose. Whose. Whose is. Whose is. Whose is the telephone? Whose is the telephone? Very good. Finally, we have the WH question how. How. To know the way of doing something. Cuando utilizo how, quiero saber la forma en la que se va a llevar a cabo algo. For example, how do you do? How many apples do you eat per week? ¿Cuántas manzanas comes por semana? How much money do you spend on clothes? ¿Cuánto dinero gastas en ropa? Also we have how long. How long are you going to stay in Miami? ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar en Miami? How old, para la edad. How old are you? How old are you? How often, ¿con qué frecuencia? How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? ¿Con qué frecuencia vas al cine? How far, ¿qué tan lejos? How far is the theater from here? ¿A qué distancia está el teatro desde mi punto de ubicación? Alright, y esas serían las principales WH questions that you have to practice. Antes de irme, como siempre, estoy dejando al final de los videos, para las personas que están interesadas y llegan hasta este minuto, pues que me dejen en la parte de los comentarios algunos ejemplos. Pueden dejarme preguntas que ustedes hagan con este tipo de WH questions, con what, where, why, how, etc. Y me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Los invito a suscribirse al canal. Segundos antes que finalice el video, aparece un video sugerido y también un circulito en el cual se encuentra mi foto. Si ustedes le dan clic al circulito, estarán automáticamente suscritos. Regálenme una manito arriba y no olviden compartir este video en sus redes sociales para que la comunidad del canal Inglés para tu Vida crezca cada día más. Les doy un fuerte abrazo y les mando un gran beso con todo mi cariño por todos esos lindos comentarios que siempre me dejan, ya que la comunidad de Inglés para tu Vida está creciendo muchísimo en estos días y eso me tiene muy feliz y satisfecha con mi trabajo. Les dejo un beso.